Buenos días, alumnos de Continental Bilingual School. Vamos a la clase de química, en donde hoy hablaremos de lo que es la composición porcentual. Así que vayan escribiendo en su cuaderno el tema. Tenemos que la composición porcentual, cuando se hace análisis químicos, pues se aparecen diferentes compuestos. Entonces se mira o se dice tal compuesto está en tal porcentaje. Por eso hablamos de la composición porcentual. El tema en el libro lo pueden ubicar en la página 97, si es que tenemos la misma versión del libro, y aparece como composición porcentual, determinación de la fórmula empírica y de la molecular. Para los que no tienen el libro, pues vayan escribiendo. Entonces, tenemos que para la composición porcentual, vamos a llevar una serie de pasos, y estos son los pasos. El paso número 1 es encontrar el peso molecular del compuesto. El peso molecular del compuesto fue lo que hicimos la clase anterior, que cada uno hizo diferentes pesos moleculares, calculó los pesos moleculares de diferentes compuestos. El paso número 2 es que el peso de cada elemento que está en la fórmula se multiplica por 100%. Y ese resultado se divide entre el peso molecular del compuesto. Estos son los pasos, los van teniendo allí, que después vamos a hacer un ejemplo. Y luego el tercer paso es que cuando yo sumo los resultados de cada elemento, la respuesta debe dar igual o aproximadamente 100. En este caso, tiene que dar, por ejemplo, 99.99 o 99.98, dependiendo de los decimales que saquemos de allí de la tabla periódica. Tienen que tener lista la tabla periódica para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, vamos con un ejemplo. Dada la fórmula del sulfato de sodio, Na2SO4, calcular la composición centesimal. Entonces, vamos a aprovechar que este compuesto lo hicimos en la clase anterior, pero para aquellos que no estuvieron, vamos a repasar cómo es que se saca el peso molecular. Entonces, el primer paso, recordemos, se encuentra el peso molecular del compuesto. Entonces, vamos a encontrar el peso molecular del compuesto. Y seguimos nuestra técnica de colocar el elemento, los átomos, el peso atómico y el subtotal, y al final se suma. Entonces, primero tenemos el elemento del sodio con su símbolo Na, luego viene el azufre, luego viene el oxígeno. Miramos los átomos que se encuentran en cada uno de estos, en cada uno de los átomos de los elementos, en cada uno del compuesto. Entonces tenemos que de Na tenemos 2, por eso colocamos aquí en el átomo 2. Tenemos el azufre, que solo es 1, y el oxígeno, que es 4. ¿De dónde sale este 4? De acá arriba, donde está el puntero. Luego buscamos en la tabla periódica el peso atómico. El peso atómico, que en algunas tablas aparece allí. Entonces se busca. Y el del sodio es 23, el del azufre es 32 y el del oxígeno es 16. Luego hacemos la multiplicación y pues multiplicamos lo que hay en átomos con el peso atómico y nos va dando los resultados. Al final sumamos y esto nos da 142. Este 142 que da aquí es el peso molecular del compuesto. Ok, ahora bien, vamos con el paso número 2. El paso número 2 dice, el peso de cada elemento de la fórmula se multiplica por 100 y se divide por el peso molecular del compuesto. Entonces, vamos a sacar de cada elemento este porcentaje. Entonces, empezamos del peso del sodio por 100 y lo dividimos por el peso molecular. Esto que coloqué yo aquí a la izquierda
es el resumen del paso número 2, solo que aquí ya lo hacemos con el sodio. Entonces, vamos a ver en el paso anterior, que yo se los coloqué aquí en esta fotito, lo que hicimos en el paso anterior. El sodio tiene un peso de 46 y el peso molecular del compuesto es 142. Entonces vamos a colocar el 46 porque es lo que que nos dio acá el subtotal en el compuesto, ¿ok? O sea, al multiplicarlo por 2 es ese 46. Lo multiplicamos por 100% porque aparece ahí en la fórmula 100%. Y luego lo vamos a dividir por 142, que es el peso molecular total del compuesto. Entonces hacemos ahí la operación y da 32.39. ¿Quién confirma este resultado? Lo vamos a colocar con los, vamos a colocarlo con los decimales. Esto da aquí 32.39. Vamos a colocarlo ahí bien. 32.39 para que nos quede corregido de un solo. Bueno, entonces vamos a ampliar aquí la imagen. Entonces aquí tenemos que hicimos este trabajo aquí, que miramos el paso anterior y que sacamos esto. Entonces eso mismo se va a hacer con los otros elementos. Se va a hacer con el azufre y con el oxígeno. Entonces ahora vamos a escribir el peso molecular de ya no decimos el sodio, sino del azufre por 100 entre el peso molecular del compuesto. El peso atómico, bueno, aquí tenemos el del primero. Vamos con el del azufre y también hacemos con el del oxígeno. Del azufre tenemos que es 32. Y del oxígeno, el subtotal nos dio 64. Al sumar todo eso, confirmen allí con la calculadora cuánto da el resultado. A ver, Coraima, a ver, Tirsa, Joel, Yico. Sumen allí esos tres resultados. Tienen que sumar 99.99, ¿verdad? Ok, gracias, Tirsa. ¿Y a los demás? A mí me da lo mismo que Tirsa. Ok, muy bien. Entonces, bueno. Igual. Listo. Entonces nos quedamos con ese valor, 99.99%. Bien, y eso es todo. Ahora bien, si a ustedes les preguntan cuál es el porcentaje del azufre en este compuesto, ¿ustedes qué van a contestar? Van a contestar que el porcentaje del azufre en todo el compuesto es de 22.53. Si les preguntan cuál es el porcentaje o determine el porcentaje de oxígeno en el Na2SO4, ¿qué van a contestar? ¿O qué van a hacer? ¿En cuál, Miss? Si le dicen calcule el porcentaje del oxígeno en ese mismo 45.07. Correcto, correcto. Entonces, les pueden preguntar, calcule la composición porcentual del compuesto, entonces van a hacer todos estos pasos, o les pueden decir solamente, calcule el porcentaje de tal elemento específicamente, ¿ok? Entonces no hay necesidad de hacer todo eso porque solo le están preguntando de un solo elemento. Pero si usted lo quiere hacer de todo, pues no hay ningún problema, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No? Bueno,
Bueno, entonces recuerden que esto lo estoy grabando para que ustedes tengan allí, si se le olvida alguna cosita, entonces ustedes van a tener su material grabado ahí en la plataforma y ahí lo van a colocar. O como o escuché hoy a uno de los niños diciendo la aplastaforma. Me causó risa eso. Bueno, entonces ustedes, quiero que me confirmen la página que está porque yo lo tengo en la 105, por eso yo coloco en el taller, siguiendo los pasos anteriores, realice los ejercicios del 1 al 5 de la página 105 del libro. Entonces, díganme allí, porfis, si tienen la misma versión para cambiarlo aquí de un solo. No, yo creo que no, Miss, porque ¿En en la qué página? 105 hay otra cosa. ¿En qué página tienen ustedes el? Miss, ¿cuál es el tema exactamente para? Ahí lo dije, composición porcentual. Ah, ok. Composición porcentual, porque estamos dando la composición de cada elemento. Recordemos que en análisis químicos, análisis de laboratorio, eso suele expresarse como un porcentaje, pero en peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agua siempre está formada por 11 de hidrógeno y 89 de 88, sí, 89 de oxígeno aproximadamente. Entonces, quiere decir que en 100 gramos de agua van a haber 11 gramos de hidrógeno y va a haber 89 gramos de oxígeno. Entonces, eso es como... Está en la 146, dice Joel. No, espérese. Mire, este lo voy a explicar ahorita porque suspendí la grabación. Miss Nelly, Dime. dice Emily que se le fue la energía. Ah, dígale que le estoy grabando, tranquila. Ok. Ok, aquí en este, por ejemplo, de carbono hay 1. De hidrógeno, entonces no ponen 1 porque este 2 multiplica todo lo que está aquí adentro. Entonces, de calcio, perdón. Ay, de calcio hay 1. ¿Un qué? Un átomo. De hidrógeno, ¿cuántos hay? Hay 2 átomos. ¿Por qué? Porque este 2 multiplica al hidrógeno. De carbono, ¿cuánto hay de carbono? De carbono hay 1. De oxígeno, ¿cuánto hay? 6. Ajá, 3 por 2, 6. Pero esperen, yo lo voy a poner y ustedes van a hacer